Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta 11ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera temporada. Esta es la transmisión número 71. El día de hoy reflexionaremos sobre dos comunicados. Uno, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, publicado el pasado 7 de febrero. El otro, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la CENEP, publicado con fecha del 22 de febrero. Haremos su comentario bajo la luz del texto con la cual el Papa Francisco lanzó el Pacto Educativo Global el pasado 15 de octubre, así como la compleja realidad educativa que vive nuestro país y, por qué no decirlo, la humanidad entera. Para ello contamos con la participación de dos invitados muy comprometidos en el ámbito educativo, la hermana licenciada María de Jesús Amarripa Guardado y el doctor Giampiero Aquila. Ella es presidenta de la CENEP. El doctor Aquila es asesor de la misma confederación, pero además es investigador del Centro de Investigación Social Avanzada. Reciban los dos un saludo muy grande del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado, así como del señor rector, el ingeniero Antonio Herrera de la Universidad Vasco de Quiroga, el padre doctor presbítero Mario Ángel Flores Ramos de la Universidad Pontificia de México y también presidente de la AMIESIC. Me voy a permitir presentarlos. La hermana María de Jesús es profesora de educación primaria por la Escuela Normal Guadalupe Victoria de Aguascalientes. Es también profesora de educación superior por la Escuela Normal Superior FEP. Cuenta con el certificado de pastoral catequética por el Instituto de Pastoral Catequética Sede Sapiense. Es bachiller en teología por el Instituto de Estudios Superiores de México, incorporado a la Pontificia Universidad Católica de Río Grande de Brasil. También cuenta con la licenciatura en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido secretaria general de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y actualmente es presidenta de la misma para el periodo 2020-2023, siendo este su segundo trienio. Hermana María de Jesús, bienvenida, qué gusto tenerla en estos diálogos. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que me dan de compartir esta noche con este amplio y amable auditorio. Muchas gracias. Gracias, hermana. El doctor Giampiero Aquila es doctor en filosofía por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, en Italia. Adquirió una especialidad en psicología por la misma universidad y posee entrenamiento en terapia familiar por el Centro de Estudios de la Familia de Florencia, Italia. Además, tiene amplia experiencia como catedrático y como profesor de epistemología e investigación educativa, filosofía de la ciencia y antropología filosófica. Es investigador de la División de Género y Familia del CISAF. Actualmente es el encargado de los seminarios de formación de este centro en La Habana, Cuba. Fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares durante 10 años y fue también director del Departamento del Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa, el SACE, de la misma confederación. Bienvenido, doctor Giampiero. Le agradezco mucho su tiempo, su disposición y generosidad para participar en estos diálogos por la esperanza. Doctor Giampiero, ¿sí puedes abrir tu micrófono, Giampiero? No te preocupes, nos ha pasado a todos en esta pandemia. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Padre Eduardo.
Un saludo a María de Jesús y al auditorio que nos está escuchando. Gracias por esta oportunidad. Les platico, tenemos dos documentos, como ya los mencionamos, importantes, que se posicionan sobre la situación educativa nacional. También tenemos un grande marco, que es el lanzamiento del Pacto Educativo Global del Papa Francisco. Hermana María de Jesús, ¿qué le parece si nos platica un poco de este comunicado que sacó la CENEP a los presidentes de federaciones y escuelas afiliadas de fecha 22 de febrero? Le escuchamos, adelante. Muchas gracias, Padre Eduardo, con mucho gusto. Agradezco nuevamente esta oportunidad y sobre todo compartir esta noche con el doctor Giampiero y con usted, Padre Eduardo, grandes personas, compañeras en este caminar. Para la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, en total sintonía con el Pacto Educativo y los 7 compromisos que marca el Papa en el lanzamiento del pacto y la centralidad sobre todo de la persona, van enfocados nuestros comunicados en esa dimensión, en esa línea. Sobre todo subrayando esto, la centralidad de la persona y el enfoque humanista de la educación que promueve la Confederación Nacional de Escuelas Particulares desde su origen. Es algo que la ha caracterizado, este enfoque humanista, sobre todo una educación de calidad es la que impulsa, una educación integral de calidad con enfoque humanista. Y no queremos claudicar de esta gran vocación que ha venido profesando la Confederación a lo largo ya de más de 80 años de existencia. En ese sentido, nosotros nos apartamos un poco del tema económico, mercantilista, como visión de la educación. Para nosotros, el humanismo es nuestra prioridad, por tanto, la persona, sus derechos, su dignidad es lo que privilegiamos. Y eso es lo que hemos posicionado en los medios de comunicación, tanto televisivos, radiofónicos y en nuestros comunicados también en la prensa escrita. Que quede claro la opción de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Por lo tanto, pues nosotros promovemos en diálogo con las autoridades este tipo de decisiones trascendentes, como es el retorno a clases. Estamos muy pendientes de las orientaciones e indicaciones de las autoridades de salud y de la Secretaría de Educación Pública, y es un llamado que hacemos también a todas nuestras federaciones y escuelas afiliadas. Todos queremos volver ya a las aulas, todos queremos tener un encuentro presencial con nuestros alumnos, queremos tener nuestras reuniones como las teníamos con nuestros padres de familia, con los docentes, etcétera. Todos ansiamos eso, todos queremos remediar los grandes daños y repercusiones económicas de todo tipo que ha traído esta pandemia. Sin embargo, repito, la prioridad es el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, de los padres de familia y de los docentes. Por lo tanto, la reapertura de las escuelas, estamos haciendo este llamado para que sea en una sana prudencia, un discernimiento profundo, un análisis de las condiciones reales en las que estamos según la curva epidemiológica. Y estamos muy atentos y sí nos parece congruente y sensato que regresemos a esta nueva normalidad cuando el semáforo esté en verde. Eso para nosotros nos deja como mejores condiciones y más seguridad para la salud de nuestras comunidades educativas. Por tanto, pues lo que decimos en nuestro comunicado es que sigamos construyendo con las autoridades educativas los protocolos de retorno a las clases, a las aulas, a los colegios. Todo esto, pues tener también presente los comunicados los acuerdos que ya publicó la SEP, tanto la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial en el mes de mayo, como el otro referido a la salud en el mes de junio. Ahí nos dan las pautas ya para irnos preparando. Entonces, pedimos a nuestras escuelas que no solamente presten atención a la infraestructura de nuestros colegios, a la documentación requerida,
sino también a todos los protocolos, porque no sabemos todavía si al regreso hay algún riesgo. Entonces, todos estos cuidados estamos llamando a mantenerse atentos. Gracias, yo agradezco mucho a todas las federaciones porque ha habido una gran adhesión a esta posición que ha publicado la Confederación, han hecho sus propios pronunciamientos, han tenido sus ruedas de prensa, han tenido sus debates públicos, han tenido consensos con sus maestros y con sus padres de familia. Algo que está muy también en el debate público es la opinión de los padres de familia. ¿Qué piensan ellos? Ahí yo creo de todo, pero la gran mayoría, y puedo dar testimonio de ello, es que muchos padres de familia que al principio dudaban de que si avanzaban o no los alumnos estudiando en casa, de que si los maestros trabajaban más o menos, de que si la carga estaba más para el lado de la familia, etcétera, etcétera. Todas esas dudas, todos estos cuestionamientos, todas estas preocupaciones se fueron diluyendo poco a poco. Porque las comunidades educativas, y eso también lo reconozco y agradezco, muchas comunidades educativas en el país, de nuestros colegios afiliados, se dieron a la tarea de comunicar asertivamente a su comunidad, a los padres de familia, lo que estaban haciendo. Evidenciaron de muchas maneras en línea grandes avances en la educación, cosas verdaderamente creativas. Yo no sé cómo en una situación tan difícil hay tanta creatividad. Y es que tenemos maestros con vocación, comunidades educativas comprometidas, y fueron evidenciando en aniversarios, en fechas litúrgicas, en fin, en muchísimas ocasiones, fueron dando a conocer a los padres de familia lo que hacen y cómo lo hacen. Esto fomentó, favoreció, fortaleció la adhesión de los padres de familia a los colegios e incrementó grandemente la confianza en nuestra propuesta educativa. Muy bien. Gracias, hermana María de Jesús. Así es. Este documento de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares nos llama a la prudencia. Por supuesto que hay un ánimo para regresar, pero se requieren de protocolos, se requiere de pensar toda la realidad física, toda la cuestión, por supuesto, de las instalaciones, de las cuestiones de salud, las medidas. Prácticamente se tiene que reajustar toda la cuestión administrativa, educativa, etcétera. Sin embargo, ellos también manifiestan ya su urgencia por regresar y llaman a construir consensos y a la creatividad pastoral. Doctor Giampiero, pensar este documento también frente al mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, este documento del 7 de febrero, firmado por el señor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado, su secretario general y, por supuesto, el señor Enrique Díaz, responsable de esta dimensión. Yo, la verdad es que veo coincidencias. Sin embargo, también veo cómo el llamado de los obispos es a darle atención prioritaria a la niñez. Es decir, la educación es una responsabilidad que tiene por objeto principal, por fin, atender a los niños y niñas. Y hoy los obispos nos dicen, bueno, si el ámbito escolar no es suficiente, generemos otros espacios más pequeños, comunidades, en la colonia, en la iglesia, en cualquier lugar, pero no desatendamos a los niños. Lo escuchamos con atención, doctor Giampiero. Muchas gracias. También a María de Jesús por los comentarios que ha hecho, que nos ayudan a poner al centro de la cuestión un aspecto que, según yo, es fundamental. Es decir, lo que nosotros hemos siempre pensado, porque ha sido un elemento estructural de la formación de nuestra sociedad, de que la escuela es la escuela como institución, ya sea de administración pública, ya sea de administración no pública,
privada o de organizaciones de distintos tipos. Pensamos en la importancia que tienen y han tenido las congregaciones religiosas en la formación de todo un pueblo, no solo en México, dentro del horizonte que recoge el Papa en el pacto educativo y dentro del mensaje de la dimensión educativa de los obispos, nos ayudan a entender que el sujeto de la educación es un sujeto articulado. Es decir, no es propiedad de nadie la educación. En términos de doctrina social, dijéramos que se trata de un bien común. No es un bien público, no es un bien privado, es un bien común. Es decir, es el elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales que nos ayudan a formar ciudadanía. Y esto creo que en el proceso de crecimiento de una sociedad como es la nuestra, la formación de ciudadanía es un cometido fundamental, mucho más grande que la instrucción. Esto nos dice también el Papa. Es decir, no podemos limitarnos a informar a nuestras futuras generaciones que conducen el país. Necesitamos educarlos. Y para esto, la escuela como institución no basta. No es que no basta desde ahora. Nunca ha sido suficiente. Pero ese pacto, esta alianza que unía a la sociedad, desde las familias, las organizaciones laborales, las parroquias, las escuelas públicas y privadas, se ha roto. Esto es, como decir, la invitación. Estaba justo en una reunión en la Confederación cuando leímos juntos el documento de los obispos. Y Marichuy no me dejará mentir, pero soy un poco irruente en estas reuniones. Ahora trato de hablar con calma y con más formalidad. Inmediatamente me exalté un poco, aprobando esto, decía, me identifico, ¿dónde pongo mi firma? Porque me parece que centra el corazón del problema educativo de nuestra época, de nuestro, si me permiten esta expresión, que es, como decir, que la Iglesia latinoamericana ha dado a la Iglesia universal y así al mundo en este momento de cambio de época. Recordemos que mi generación, y posiblemente también la de ustedes, está entregando un mundo en serias dificultades. Laudato Si, la casa común, ¿cómo la dejaremos a estas nuevas generaciones que vienen? Entonces, yo creo que está apuntando no solamente a una preocupación para los niños, sino a una responsabilidad transgeneracional que tenemos y que es urgente. Y como decía en un momento usted al inicio, padre, la pandemia vino a acelerar, exacerbar, diría, un proceso ya en acto. No somos solamente en las escuelas donde educamos, donde se educa ni siquiera es solamente la familia, y solamente recuperar una alianza y una responsabilidad auténtica hacia las nuevas generaciones, en los más chicos, sí nos pone una urgencia creativa. Y con esto quisiera terminar mi intervención. Es decir, a lo que nos reclama el mensaje de los obispos no es abrir las escuelas, sino a ser creativo en todos los niveles, dentro de los cuales las escuelas harán su papel, las tiendas harán lo suyo, los medios de comunicación harán los suyos, las parroquias y los salones sociales harán los suyos, etc. Hasta los antros. Todos los que nos llamamos adultos estamos llamados a asumir esto. Si no, pues que nos lo reclame la futura generación. Muchas gracias, doctor Giampiero. Totalmente de acuerdo. Hoy tenemos que levantar un nuevo modelo cultural, dice el Papa. Tenemos que hacer camino para un nuevo modelo de desarrollo. Creo que este tercer párrafo
de aquel mensaje del 15 de octubre nos los dice muy claro. Estamos frente a una crisis global y precisamente a la educación le toca no solamente responder para estas generaciones, sino le toca responder para la construcción del andamiaje de todo lo que será la cultura para las próximas generaciones. Hermana María de Jesús, estamos hablando de documentos, pero nuestra transmisión dice 3 documentos, una sola realidad. ¿Por qué no nos platica de esta realidad de las escuelas particulares? ¿Por qué no nos ayuda a entender los grandes desafíos que están viviendo estas escuelas particulares que en México, sea dicho de paso, pues hacemos una función pública, pero con nuestras propias uñas? Es decir, tenemos que rascarnos y caminar con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos, etc. La escuchamos, hermana María de Jesús. Claro. En nuestro sector, pues sabemos que con sus propios recursos, como ha bien dicho usted, padre, viene sosteniendo la educación en sus centros. En esta pandemia, pues las repercusiones en este ámbito económico pues han sido lamentables, dolorosas. Y eso sumado o más bien como consecuencia de la deserción escolar que se dio también derivada de la pandemia, de la desocupación de los padres de familia. Hay muchos aspectos que considerar, que analizar para ver la situación actual de nuestras escuelas que sí están en mucha necesidad. Sin embargo, yo debo reconocer también que en esta línea también económica y pedagógica también, ha habido un gran esfuerzo con nuestros propios recursos para salir adelante. Inclusive, puedo hablar de rasgos de solidaridad que se han incrementado durante este tiempo de los dueños y de los directivos de las escuelas hacia los padres de familia. Se han incrementado las becas, por ejemplo. No se cobran intereses por pagos moratorios. No se subieron las colegiaturas o las cuotas de inscripción. En fin, una serie de ayudas que han favorecido a las familias. Creo que es el momento de estrechar los lazos de solidaridad, porque en esta pandemia todos estamos pasando por las mismas circunstancias dolorosas en todos los puntos de vista. Somos no solamente las escuelas, aquí también se refleja de una manera, pero es la sociedad entera la que está sufriendo los estragos económicos, es el mundo entero, es una humanidad. Dice el Papa, todos vamos en el mismo barco y nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Por eso la importancia de las redes. Y yo quiero también subrayar y señalar que nosotros pertenecemos a una gran red internacional de la educación católica, que es la OIEC, la Oficina Internacional de Educación Católica con sede en Roma, que también por pertenecer a esta gran red universal, pues nuestras escuelas particulares de la ciudad de la República Mexicana son representadas ante organismos internacionales. Eso nos fortalece, sentirnos hermanos, sentirnos compañeros de camino, que estamos sorteando pues muchas dificultades juntos y que juntos también nos estamos ayudando. En todas partes del mundo acabamos de tener una reunión el 25 de febrero, los países que pertenecemos, bastantes países de los que pertenecemos a la OIEC, donde se refrendó el compromiso de la OIEC con el Pacto Global Educativo. Estuvo Monseñor Sani presente, grandes personalidades. Ahí estuvo también representando nuestras escuelas de México, nos dieron la voz para hablar sobre las circunstancias que estamos viviendo y cómo nos vinculamos con el pacto educativo a otros países, con otros países, y estamos viviendo las mismas circunstancias. Se percibe las mismas problemáticas, deserción, dificultades económicas. Al principio, pues el problema también del uso de las tecnologías, que no estábamos preparados, el incremento y el esfuerzo que se ha hecho en todas las partes del mundo por formar a nuestros docentes para enfrentar mejor esta crisis en el buen uso
o a través del uso adecuado, inteligente de las tecnologías. Hemos tenido grandes aprendizajes. Hemos tenido muchas problemáticas, pero también grandes aprendizajes. Yo agradezco a todas las escuelas afiliadas la gran creatividad, la gran disponibilidad, la gran responsabilidad y la confianza que están mostrando. Y hay percibo también, leo en los pronunciamientos que han dado las federaciones a los medios, esa gran adhesión y esa gran comunión, ese trabajo conjunto de todas las escuelas particulares. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos ilumina. Hay una gran unidad, un gran sentido de solidaridad y gran participación. Eso se da en todas las federaciones que tenemos presencia en toda la República Mexicana, en las 32 entidades federativas, a través de 31 federaciones que están funcionando de manera muy activa. Muy bien, hermana María de Jesús. Así es. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento a todas las comunidades religiosas, con grande talento, con grande flexibilidad, pero sobre todo afianzando su misión de educar, más allá de los problemas y de los desafíos. A veces pienso que así como hace 500 años llegaron a servir en el ámbito educativo, venciendo fronteras de idioma, de cultura, etc. Hoy estamos igual, venciendo obstáculos y buscando las formas de hacer posible nuestro servicio. Quizá mucha gente piense en las escuelas católicas y piense en las grandes escuelas católicas de algunas ciudades y demás, pero yo los invito a ser conscientes de que estamos en todo el país, en poblaciones pequeñas, en poblaciones de misión. Ahí llega la iglesia y verdaderamente cuando uno va a esos centros educativos, uno no deja de dar gracias por la entrega de la vida. Ahí se entrega la vida. Y por supuesto, un segundo reconocimiento a los maestros y a los padres de familia. Ya han logrado ir articulando diálogo. Antes este diálogo entre maestros y padres de familia era lejano. Hoy se comunican constantemente por distintos medios de comunicación, por el WhatsApp, por correos electrónicos, por mandados, etc. Y creo que esto nos ayuda a consolidar más la comunidad educativa. Y este es el tema que quisiera abordar con usted, doctor Giampiero, ahora, porque el grande desafío es ver la comunidad educativa al servicio de los problemas de la sociedad. ¿Cómo vemos ahora los colegios más allá de nuestras cuatro paredes? Es decir, hoy el pacto educativo nos llama a eso, a que la educación no solamente se quede allí en el ámbito escolar, sino que llegue a toda la aldea, como usted ya bien lo indicaba. Regresamos un poco a las condiciones en las cuales la pandemia nos ha llevado a vivir el momento educativo. Perdone si inicio con una reflexión un poquito más de orden teórico. Hemos descubierto a través de estas condiciones que la presencialidad no basta que sea como presencia física, sino que se expresa como un tenerse presente. Esto me parece que es una conquista que nosotros hemos observado a través de las escuelas. Dentro de poco tendré un encuentro con una federación y con todos sus maestros y me mandaron una cantidad de observaciones a partir del pacto educativo enorme. De hecho, no logré leerlos todos. Para contarnos cómo ellos, entre docentes, con las direcciones escolares, con los padres de familia, con aspectos de la sociedad y personas que pertenecen a la sociedad, han llevado adelante esta alianza educativa sin plantearse que se tenía que realizar estratégicamente, sino solamente por una pasión a lo humano. Yo creo que la vertebración social, la responsabilidad que estamos llamados a asumir
puede nacer solamente por esta pasión a lo humano. Es decir, no hay escuela, no hay comunidad educativa que pueda ser tal si no se percibe como amparada, acompañada, protegida al interior de una dimensión comunitaria. Es decir, lo que estamos aprendiendo es que el individualismo que marca bajo muchos puntos de vista nuestra sociedad no basta. Pongo un ejemplo, perdonen si la expresión es un poco referida a momentos bélicos, pero me parece que la analogía respecto a la reconstrucción, a la responsabilidad de reconstrucción social que tenemos ante la pandemia, y en este momento podemos decir, pensando también en el post-pandemia, falta mucho, pero pensando en el post-pandemia es que estamos en un momento de reconstrucción post-bélico. Recuerdo qué es lo que han intuido algunos católicos después de la Segunda Guerra Mundial. Schuman, Adenauer y De Gasperi, 3 países, Francia, Alemania e Italia, en guerra durante la más tremenda de las guerras que nosotros hemos podido vivir. No es que ahorita no estemos en guerra, pero con un golpe tan duro, y descubrieron la posibilidad de construir alianzas partiendo de intereses comunes. Yo creo que la vivencia reflexionada, y esto es algo que sí tenemos la responsabilidad de llevar adelante, como usted está siendo padre, como la Confederación, Marichu y las federaciones, hablo de que tendré este encuentro el viernes en la noche, lo están haciendo, porque si nosotros no nos percatamos que nos encontramos más cerca, el riesgo es que esperemos volver a lo de antes. Y esto sería la auténtica tragedia. Solamente una persona que se reconoce a sí misma, pensemos en un profesor con todas las dificultades que tiene que sortear, se concibe a sí misma como el Padre Eterno, el que logra resolverlo todo, y de repente se encuentra que con la buena voluntad, con el interés, con la compañía de los padres de familia, está en otro nivel, con el colega que entra al quite, perdón la expresión taurina, pero para poderte ayudar, serías menos sin la dirección de la escuela que te ayuda, sin el párroco que presta un espacio para poderte encontrar con una distancia suficiente, que podría ser ideas para entrar en esta dimensión mixta de la educación, con una creatividad. El Papa, en una bellísima carta que Patris Corde sobre San José, habla de valentía creativa. Estamos, y con esto termino, en una época en la cual la construcción de la sociedad descansa, perdón si hablo como profeta, pero descansa sobre valentía creativa. Muchas gracias, doctor Giampiero. Así es un tiempo en donde tenemos que tejer corresponsabilidades. Nadie puede solo, ya nos lo señalaba María de Jesús, citando al Santo Padre. Mientras leo algunos comentarios que nos han puesto en nuestras redes sociales, les pido ir formulando, ir pensando en grandes conclusiones. Ojalá que en un minutito podamos ayudarle a tantos maestros, padres de familia que nos están viendo, directivos, religiosos, religiosas, por supuesto, que nos ayuden a vislumbrar ciertas ideas fuerzas, ciertos paradigmas que nos ayuden a caminar en esta época que nos ha tocado vivir nada fácil. La hermana Marielos Juárez nos saluda a los 3, felicita por este programa. Julia Marcela Jaramillo también felicita y saluda en este programa. Carlos Bonilla nos dice, muchas gracias por compartir en esta transmisión. Alma Hermosillo Mares nos insiste, ¿verdad? Tenemos que actuar con fe, caminar con fe. La educación es algo que tiene que ver con el futuro, con la fe, con la esperanza. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Alma Hermosillo. Yamile Novelo nos saluda desde Campeche hasta a los 3. Agradecemos mucho a la doctora Yamile. José Juan Cruz nos saluda desde Celaya, Guanajuato. Rosa María Morales Hernández dice,
Yo creo que también la triple entrega de nuestros docentes en los colegios particulares, porque hasta a nuestros niños especiales les damos la clase especial al grado que estamos terminando casi a las 5 de la tarde. Así es, Rosa María, hay esfuerzos ejemplares en donde los maestros están mostrando su verdadera vocación. Agustín Tax, saludos al doctor Giampiero Aquila. Gilberto Bravo celebra esta transmisión que estamos llevando a cabo. Hay muchos saludos, lo que no tenemos es mucho tiempo, pero hermana María de Jesús, pasemos a sus conclusiones, le escuchamos. Muchas gracias, padre. Bueno, yo terminaría con 2, 3 puntos que me parecen importantes, envolventes, englobantes con relación al pacto y sus implicaciones. Yo agradezco muchísimo a Dios la oportunidad que me da de vivir esta época en este llamado del pacto que el Papa hace del pacto educativo, porque veo que es un proceso nuevo, un proceso largo, no es un evento que ya pasó o que trae otros 2 o 3 vinculados. Es un proceso de largo alcance, siempre renovado y con muchas implicaciones. El primer tema es toda la línea humanista, que tiene también sus grandes retos, sus grandes compromisos. Otro compromiso que yo veo en este proceso largo al que nos ha invitado el Papa es el trabajo en redes, fortalecer las redes, hacer sinergia. El Papa abraza a los diferentes. Hoy nosotros todavía vemos si piensa como yo, si quiere lo mismo que yo, etcétera, etcétera. Es el llamado a la gran apertura para fortalecer alianzas y redes con los diferentes. Estoy muy contenta también porque en esta reunión que mencioné de la OIEC presentó una ruta, una ruta de trabajo muy concreta. 5 puntos, no voy a hablar de los 5, la vamos a publicar en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que sea consultada, porque es una verdadera riqueza, son compromisos muy operativos, muy al alcance de todos. Me voy a mencionar solo el número 3. Habla esa ruta de cómo construir el pacto local. Y va desde lo local hasta lo global, como ya sabemos, es un proceso también creciendo. En primer lugar, dice que el pacto deberá nacer o fortalecerse en cada escuela. Justo con esto que ya hablaba Giampiero del sentido comunitario. Fortalecer la comunidad entre todos sus miembros, alumnos, estudiantes, maestros, padres de familia, personal de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Formar comunidades vivas, comunidades comprometidas, comunidades en salida. Una vez que se fortalece la comunidad, está en condiciones de hacer alianza con otras comunidades cercanas de la alcaldía, de la ciudad, católicas o no, privadas o públicas, todos con otras comunidades. Después de fortalecerlo con otras comunidades, con otros colegios, entonces es en la alcaldía misma, con todos los actores diferentes, parroquia, ONGs, empresa, todos, a fortalecer las redes ahí al interior. Una vez que se fortalece esta alianza, entonces se puede lanzar hacia lo nacional e internacional. Es un proceso hermoso de articulación, de como la humedad que va creciendo, que se va expandiendo, que va en todas direcciones, no discrimina. Estamos todos implicados y todos llamados a fortalecer este pacto global educativo. Es una maravilla poder trabajar con todos, con otros, aunque sean diferentes, en la apuesta por la educación humanista, que también el Papa lo concretiza en 3 compromisos, ¿verdad? Muy concretos, que les comparte a las uniones de superiores mayores
en Roma, ¿verdad? Él dice que esto de poner a la persona al centro quiere decir concentrarse, un esfuerzo, una acción por concentrarse en eso, en lo esencial, en lo importante, en el humanismo. Pero también implica acoger, por eso habla de estar a la escucha de los niños, las niñas, de los padres de familia, etcétera, toda la comunidad, y de implicarse. Y ahí es donde entramos en juego todos desde nuestras diferencias, implicados en este gran pacto educativo global. Pues le veo un gran horizonte, una gran perspectiva. No se trata de renovar programas, como dicen los obispos. No se trata de quedarnos en lo programático, en lo normativo. No, se trata de ir al fondo. Se trata de una educación que transforma, una educación diferente. Hasta el Papa mismo nos dice, tenemos que formarnos para una nueva cultura educativa. Y la educación tendrá que transformar la sociedad. Pues es una riqueza educativa. Muchas gracias, hermana María de Jesús. Doctor Giampiero, lo escuchamos. Agradezco y diría 3 cosas. Lo primero es que en esta pandemia nosotros estamos aprendiendo que se educa solamente cuando se educa en el sentido de las cosas. Es decir, lo esencial es transmitir un significado, una razón, un motivo por el cual vale la pena afrontar y esforzarse. Por lo tanto, esto se aprende solamente por la existencia de testigos. Nosotros no prevemos de dónde vienen los testigos, pero sí los reconocemos. Y responsabilidad de todos los que son autoridades es indicar, ahí está el testigo. Y quien indica el testigo lo indica siempre al interior de una aldea, nos dice el Papa. Y entonces hacernos corresponsables de esta aldea y de los retoños de esta aldea quiere decir hacernos cargos del futuro. Quisiera terminar con esto. Muchas gracias, doctor Giampiero. Tenemos que decirlo, ¿verdad? Ya es un ítalo-mexicano. Lleva muchos años en México, metido en los ambientes educativos, en un grande servicio también como testigo. Yo les agradezco mucho a los dos y me quedo con una reflexión. Tenemos que asumir todos nuestra responsabilidad educativa. No podemos dejársela al director, al maestro, al otro. Cada uno de ustedes, padres de familia, queridos primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen que asumir y tienen que organizar pequeñas comunidades, entrar en esta dinámica de entender que la educación es un acontecimiento, no es un libro, no es una idea, no es una clase, es un acontecimiento de relación, pero sobre todo es un acontecimiento de donación y de generosidad. Muchas gracias a ambas. Hermana María de Jesús, hasta Aguascalientes, un abrazo. Doctor Giampiero, hasta la Ciudad de México, nuestra gratitud. Agradecemos mucho a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, que está siempre ahí pendiente detrás de cámaras. Por supuesto, los invitamos a difundir. Aquí ha habido un diálogo muy interesante y puede ayudarle a muchas personas de las comunidades educativas. Ayúdenos a difundir. Nos vemos el próximo martes. Tendremos un invitado muy especial. Hablaremos de las universidades, de la educación superior, de sus desafíos, no solamente en esta pandemia, sino en este cambio de época. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.